Seguimos adelante aquí en Tele Buen Día. Es un gran gusto recibir a un estimado amigo de esta casa, Dardo Presa Restuccia, que además periodista, en su momento colega. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? ¿Anda bien? Muy bien, Bueno, gracias por recibirme. Es siempre muy grato recibirlo por acá. He estado leyendo la enseñanza del derecho penal a partir de casos reales. Hay una parte especial, además es el tomo 2, incluye el lavado de activos y figuras anexas, pero lo va narrando al tema, viendo allí la necesidad de que la gente entienda, y lo hace con esa capacidad periodística, digamos, ¿no? Narrar casi que un cuento en muchos casos. Bueno, ese ha sido nuestro propósito. En el tomo 1 tenemos el desarrollo de el delito de homicidio, el delito de lesiones, que le interesa mucho más a la gente, ¿no? Esto es pensado para los estudiantes, para los abogados, pero en el tomo 1 hay la narración de aquellos delitos que están en la preocupación permanente de la opinión pública. Sabe que me fui encontrando, Dardo, con precisamente eso, cuestiones que uno maneja con muchísima asiduidad, sobre todo en los medios, y que usted los decodifica, digamos. O sea, que el estudiante que se enfrente a esto, bueno, se va a dar cuenta que aquellas cuestiones que nombran todo el tiempo los medios, aquí están muy bien explicados. ¿Cuánto tiempo le llevó a escribirlo? Y estuve un año más o menos en este proceso. Bueno, un lapso breve, digamos, ¿no? Sí. Porque rescatamos tiempo para escribir libros, sí, cuando salimos de la redacción de sentencias. Ajá. Cuando no hay expedientes detrás nuestro, claro, le dedicamos tiempo. Bueno, usted ahora actualmente ocupa el cargo en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con mucha tarea por estos días, ¿no? Sí, pero estuve 8 años en la primera instancia penal y 23 años en el Tribunal de Apelaciones Penal. Así que son unos cuantos años dedicados a la materia penal, que es por otra parte la actividad que cumplo en la docencia, ¿no? Claro. Bueno, si conocerá estos asuntos. Más adelante, en algunos minutos, le voy a preguntar por esta circunstancia que nos hace pensar casi que en el dilema del juez penal, en el juez y su laberinto, ¿no? Por una bala que la policía técnica dice que fue disparada de un modo y ni más ni menos que el perito forense dice que fue de otro. Y eso, claro, genera una gran... ¿Un comentario sobre esto, doctor? Sí, que digo que por eso la función del juez penal es apasionante. Ajá. Porque antes de decidir, en ese momento trascendente de la decisión, tiene que ponderar todos los elementos de juicio. Aquí tenemos en un caso que ahora ha sido motivo de comentario en la prensa, la versión de la policía técnica y la versión del médico forense. Bueno, todo eso va a ser evaluado por el juez, que con independencia técnica va a resolver lo que estime pertinente. Bueno, pero me gustaría profundizar más adelante sobre ese aspecto. Pero vayamos a un asunto también delicado, la tenencia de armas, por ejemplo. ¿Cuál es su valoración? ¿Qué opinión asume en lo previo respecto a la tenencia de armas por parte de ciudadanos? Bueno, los hechos están a la vista. Lo que pasó en Estados Unidos, lo que pasa acá. Creo que hay una situación de falta de contralor. Creo que hay una iniciativa en ese sentido para que las armas las tengan aquellos que realmente deben tenerlas, que son las autoridades competentes. El ciudadano común no debe tener armas, y cuando tiene armas se dan estos resultados. Su experiencia es que cuando un ciudadano común tiene un arma se ponen problemas. Ah, sí, creo que sí, sin duda. Bueno, hay una iniciativa de la diputada Daisy Tourné que también no sabemos muy bien por qué razones no ha salido. Y después, en el propio libro hay un capítulo dedicado al delito de incitación al odio. ¿Vio esta situación de la activista afrodescendiente? Allí también está contemplada la regulación. Y es una figura que hace tiempo que fue sancionada. Lo que ocurre es que en el Uruguay las leyes se sancionan, los delitos se tipifican y luego la gente se olvida. Se olvida el sistema, se olvidan los medios. ¿Se olvida el sistema? Y sí. Es insólito. Es necesario ir a una actualización permanente de esta figura. Esta figura fue creada ya hace unos cuantos años y tiene por finalidad reprimir todo acto de discriminación, como lo que ocurrió ahora, lamentablemente. Y en su experiencia usted notaba claramente que Uruguay sigue siendo, o que seguimos siendo los ciudadanos uruguayos, personas que discriminamos. Sí, lamentablemente sí, y por eso se
sancionó este delito. Pero quiero aclarar, no es la creación de un delito reciente. Esto hace ya unos cuantos años, no me pida la fecha exacta, son múltiples. Pero puede configurar claramente una figura delictiva. Sin duda, sin duda. La incitación al odio. La incitación al odio, a cualquier tipo de discriminación, la discriminación en el orden sexual, todo eso está ahora penalizado. Bueno, otro concepto que a veces se maneja con cierta liviandad y tiene que ver con el ajuste de cuentas. ¿Existe como figura el ajuste de cuentas? Porque allí también está, después le voy a preguntar por la justicia por mano propia, pero el ajuste de cuentas. Yo le agradezco la pregunta, porque vio lo que usted decía, a veces la prensa, los medios utilizan determinados conceptos que tienen una respuesta en el plano jurídico. El ajuste de cuentas no necesariamente es un asesinato. El asesinato es cuando aquel que da muerte intencionalmente lo hace por un encargo. Es lo que se conoce como el homicidio precio pacto, ¿no? El homicidio precio pacto. Entonces, no toda vez que se va a un ajuste de cuentas, estamos ante un asesinato. Y la gente habla del asesinato. El asesinato tiene que existir como agravante muy especial del homicidio cuando está probado de que el sujeto que actúa como mercenario, actúa motivado por una finalidad espuria, muchas veces de orden económico. Bueno, disculpe que le reitere el concepto, pero de pronto es para que quede más firme. No siempre un homicidio es un asesinato, entonces. Exacto, exacto. Todo homicidio de contenido intencional es un homicidio doloso del 310, descrito en el artículo 310 del Código Penal. Luego vienen las agravantes especiales en el 311 y las agravantes muy especiales que incluye el asesinato en el 312 del Código Penal. Bien, bueno, es una precisión interesante. ¿Y sobre la justicia por mano propia, doctor? La justicia por mano propia, yo le he dicho siempre a los alumnos, es un delito ontológicamente muy grave porque se trata de preservar el monopolio del Estado en el ejercicio de la fuerza, ¿no? Entonces, lo que quiere el sistema es que no cualquiera ande haciendo justicia por su propia mano. Entonces, eso nos está dando la pauta de la gravedad esencial que tiene el delito. Sin embargo, ¿sabe cómo se pena? Con pena de multa, lo cual me pareció siempre ridículo. Usted cita un caso, porque claro, uno piensa en justicia por mano propia y cree que puede tratarse de los extremos, ¿no? Que suceden también, o sea, matar a alguien que está atentando contra su propiedad. Pero usted cita el caso de una señora dueña de una habitación de una pensión. Es de todos los días eso, es muy común. Entonces, esa señora, dueña de una pensión, cree tener derecho, porque no le pagan la pensión, de que va y saca por la fuerza, saca de hecho las pertenencias de esa persona al cual le alquiló la pensión. Eso es justicia por la propia mano, como dice el artículo correspondiente, porque cambia el destino natural. Por lo tanto está penado. Está penado. Lo que pasa es que está penado con pena de multa. Yo nunca entendí. Hay otros delitos de menor gravedad que se penan con pena de prisión. El delito de justicia por la propia mano, que afecta ese monopolio del Estado en el ejercicio de la fuerza pública, se pena con pena de multa. ¿Está desactualizado el código o es benévolo? ¿Debe ser así? ¿Debe ser no, sin duda está desactualizado. Es un código del año 34. Claro. Hay un proyecto de reforma del Código Penal en el que trabajó una comisión presidida por el profesor Cairoli durante muchos años y que todavía no ha sido objeto de tratamiento en el ámbito legislativo. Como también hay un proyecto de reforma del proceso penal, porque los temas penales hay que vincularlos en el plano sustancial y también en el plano formal, en el plano del procedimiento. Hay una reforma del proceso penal que también está esperando la consideración de los señores legisladores. Ahora, parece insólito, ¿no? Tanta dilatoria para temas tan sensibles. Usted lo ha dicho. Bueno, esto le va a interesar a Federico Paz, mire, porque tiene que ver con, a veces, esa discusión de los pactos que suelen decirse antideportivos. También allí se detiene bastante. Sí.
el pacto antideportivo porque ocurrió un caso sí, curiosísimo que yo refiero en el libro, en el interior, donde por esas cuestiones de los reglamentos deportivos, a un equipo le convenía tirar un penal afuera porque de esa manera no quedaba desclasificado. Claro. Y la policía, el comisario, se llevó a todos presos, ¿no? Luego el juez procesó. Y es interesantísimo porque en el Tribunal de Apelaciones consideramos que eso no era pacto antideportivo, que no encuadraba típicamente en la figura penal que prevé el pacto antideportivo, y bueno, después la Corte entendió otra cosa. Como ocurre siempre en los sistemas impugnativos, la última palabra la da el órgano superior, lo cual no quiere decir que siempre tenga la razón. Claro. Ni tampoco cuando un Tribunal de Apelaciones expide tenga él la razón. Bueno, por eso es apasionante. Por eso es apasionante, claro. Pero además allí se dio otra figura, tengo entendido. Usted dice, el comisario los mandó a todos presos. Sí. O sea, abuso de funciones. Claro. Y yo digo en ese ejemplo de cómo, cuidado, señores legisladores, cuando se habla de hablar del abuso de funciones y derogarlo como figura, ¿qué se puede hacer frente a un acto claramente arbitrario, como ha ocurrido, como refirió otro colega, de que porque determinado árbitro de fútbol cobró penal o no cobró penal, sí, el comisario del pueblo lo mandó preso? No. Bueno, eso es un caso clarísimo, claro, de abuso de funciones. Sí. Así que si derogamos el abuso de funciones como algunos lo proponen, ¿cómo se le daría respuesta a ese tipo de arbitrariedad? Ajá. Porque el abuso de funciones es un típico acto arbitrario en perjuicio de la administración o de los particulares. Desde ya. Bueno, sobre el tema deportivo usted también pone énfasis en el análisis de aquellos casos de sustancias prohibidas en los organismos de los futbolistas. No siempre es algo que debe interpretarse como ilegal. Sí, sin embargo, está previsto. Lo que pasa es que a veces las previsiones punitivas funcionan y otras veces no se aplican. Bueno, también interesantísimo, ¿no? Porque no siempre un periodista, por ejemplo, que tenga adicciones puede ser penado desde el punto de vista del proceso penal, ¿es correcto eso? Claro, porque el autoconsumo, sí, el consumo de droga no es delito. Ajá. Lo que es delito es el suministro de la droga. Ajá. O sea que, por ejemplo, para mejorar el rendimiento puntualmente, si alguien es en el recibe plano de droga, la actividad sí, deportiva es diferente. Ajá. Si el individuo toma droga para aumentar su rendimiento físico en la competencia deportiva, eso está expresamente previsto como delito. Bueno, mire usted, en la página 74, la fuga del preso por culpa del funcionario custodia, algo muy frecuente. Muy frecuente, muy frecuente. Y le diría que en ese elenco de delitos es el que se comete con más frecuencia. Y yo he tenido que participar como magistrado penal en situaciones verdaderamente lamentables, donde el funcionario policial, por un simple acto de distracción, que del punto de vista penal es negligencia, es omisión, termina procesado. Bueno, y ahora le quiero plantear este tema de muchísima actualidad. De hecho, es la portada del Observador, que luego lo desarrolla en la página 3. Allí vamos a ver, estimado director, divergencias por muerte de una joven enfrenta a policía y forense. Mientras el médico dice que el disparo fue intencional, para la técnica fue una bala perdida. Y allí hay una interesante infografía, una gráfica. Dice las dos versiones sobre la muerte de María Soledad Barrios. La versión del médico forense: el disparo salió de 15 metros y tenía como blanco a la víctima. La bala quedó en la ropa y no atravesó la prenda al salir. Versión de la policía técnica: el disparo pudo ser realizado desde lejos, de hasta 100 metros de distancia o más. La bala del arma calibre de 38 proviene desde arriba y cae. Bueno, después hay, por ejemplo, una figurita allí más reducida que seguramente no se advierte en la pantalla, y es la forma del orificio de entrada de la bala. El juez, en este caso, ¿qué camino toma? Esa es la función del juez, pero seguramente el magistrado, con la disposición de todos los elementos de juicio, elementos de convicción suficientes, evaluará las pruebas en aplicación de la sana crítica y llegará a una conclusión.
Lo cual no quiere decir que la decisión del juez sea la correcta, porque si hay alguna de las partes resulta afectada por esa decisión, existe la posibilidad de la apelación y un tribunal de apelaciones integrado por 3 magistrados de larga trayectoria decidirán en un caso o en el otro. El juez en lo previo no debe responder específicamente a lo que dice su funcionario, digamos que es el perito forense. El perito forense es un auxiliar del juez, un muy valioso auxiliar del juez, pero también deben ponderarse los otros elementos de convicción, los otros elementos de prueba que serán evaluados en función de las reglas de la sana crítica, que es las reglas del correcto entendimiento humano en la evaluación de las pruebas. ¿El forense responde al sistema judicial? El forense sí, es un funcionario que integra el Instituto Técnico Forense, que administrativamente depende de la Suprema Corte. El ideal es que este tipo de organismos técnicos fueran absolutamente independientes. Claro. Y la policía técnica también es auxiliar de la justicia. Y la policía técnica es auxiliar de la justicia. Entonces yo me enfrento como juez a esa disyuntiva. Tener 2 informes, porque además, no sé, y esto lo digo, es un atrevimiento casi, pero parece prima facie, para utilizar un término, parece bastante fácil de resolver. ¿Es verdad eso de que el cuerpo habla además? Sí, señor, es una gran verdad. El cuerpo habla, el muerto habla. Los rastros que quedan en un cuerpo pueden ser determinantes, suelen ser determinantes. En este sentido quiero brindar un homenaje público y reconocimiento a mi médico forense, el doctor Guido Berro, un excelente catedrático de medicina legal que ahora está en vías de publicar el primer tratado de medicina legal. Bueno, era para mí un respaldo tremendo. Ahora, por eso mismo, doctor, ¿es el forense el que hace hablar al cadáver? Sí, claro. No la policía técnica. La policía técnica hace sus interpretaciones desde un plano técnico y muy respetable. El que decide en definitiva es el juez. Claro. Yo tuve un caso que creo que vale la pena referir, donde en una situación en indagatoria de una rapiña, una señora que estaba de testigo en una parada decía que el policía que había actuado prácticamente había ejecutado al rapiñero. Entonces, frente a versiones contradictorias, porque tenía versiones de testigos contradictorias, dispuse una pericia forense de una junta médica que dijo que la versión de la señora de la parada coincidía con lo que surgía de la versión de la testigo, coincidía con la trayectoria de la bala. Así lo sostuvo la junta médico-legal. Y finalmente, por esas cosas del sistema, el fiscal actuante pidió el sobreseimiento de la causa, lo cual nos impidió llegar al fondo de la cuestión. Mire usted, ahora, para banalizar el debate, en principio, uno dice, bueno, el juez, el árbitro de fútbol, le erra en el penal, va a la casa, lo mira por televisión y dice, me equivoqué. Pero hay un resultado deportivo, más allá de todos los intereses que hay detrás, nadie salió herido, digamos, de muerte, ¿no? ¿Qué pasa cuando el juez, en tanto humano, se equivoca? Esa es la gran diferencia entre la actuación de un juez magistrado penal y de un árbitro de fútbol. El árbitro de fútbol se puede equivocar como se equivoca también el juez penal. Lo que ocurre es que si el juez penal se equivoca, existen los medios impugnativos que permiten revisar la decisión en un órgano superior, en un órgano de alzada. ¿Y si la sentencia queda firme y el juez después se da cuenta que se equivocó? Es algo que va a quedar en el saldo de su conciencia. ¿Le pasó? Sí, a veces sí. ¿Cómo no? No, ningún juez, ante todo, un juez debe ser humano. Claro. Ningún juez es infalible. Un juez se puede equivocar. Y yo me he equivocado. Sería totalmente inaudito que dijera que nunca me equivoqué. Claro. Y entonces allí no hay, por ejemplo, margen como para reparar el daño, por decirlo en esos términos. Y sí, el sistema penal prevé la reparación del daño en aquellos casos de error judicial. ¿Le llamó la atención, presa, cuando a esa situación en Salto, donde un hombre balea a alguien que intentaba entrar a su casa a robar y luego le tiene que pagar una indemnización por haberlo dejado cuadripléjico? Sí. Lo que pasa es que ahí hay que distinguir entre lo que es el ámbito de la justicia penal
y el ámbito de la justicia civil. Ajá. A veces la justicia civil puede exigir ámbitos reparatorios que en el plano penal no corresponden. Claro, y en este caso, ¿qué interpretación le da usted? Porque además el hombre, a pesar de su discapacidad, siguió delinquiendo. Usted me pregunta... Sí, ¿qué interpretación le da a esa situación? A la decisión del juez. Sí, sí. Y sí, creo que fue una decisión correcta del juez en el ámbito civil. La reparación. La reparación. Bien. Bueno, le quiero agradecer como siempre mucho. Tiene ahora en el Tribunal de Cuentas varios, de lo contencioso administrativo varios asuntos. Uno tiene que ver con la licitación de la UTE. Tenemos muchos asuntos. Me imaginé, en el cierre del año. Además, ¿están apurando los trámites o no? ¿O se toma su tiempo? En el Tribunal de lo Contencioso, que sigue siendo un sistema, como decía Couture, desesperadamente escrito, porque es de aquellos aspectos de lo procesal que no han sido modificados, a pesar de que hay un proyecto en el Parlamento para darle una dinámica propia de la oralidad. Usted sabe que desde julio del 89 tenemos un Código General del Proceso que consagró el proceso por audiencia. Y son muy pocos los casos donde seguimos en el escrituralismo. Uno de ellos es el contencioso administrativo, otro es la materia penal. Claro. Bueno, muchas gracias. Yo le agradezco mucho a usted. Ha sido muy amable. Y lo recomiendo realmente, más allá de que si usted es estudiante o no, obtenga la enseñanza del derecho penal a partir de casos reales, porque lo va leyendo uno como un cuento y va interpretando una cantidad de cosas que se dicen todo el tiempo y que a veces son difíciles Fundación de de Cultura. De la Fundación de Cultura Universitaria, efectivamente. Y además con la colaboración de Gabriel Adriasola, Jorge Rivera y Florencio Macedo para el caso del lavado de activos y figuras anexas. Pausa y seguimos en Tele Buen Día.